Hola, buenas jóvenes, sean bienvenidos a sus clases de matemáticas. Y bueno, en este momento pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque estamos a punto de iniciar el tercer parcial del año lectivo 2021. Así que sean bienvenidos todos ustedes y pues hay que continuar luchando, ¿verdad? Hay que continuar echándole ganas. Y bueno, el día de hoy vamos a trabajar con las clases de matemáticas para noveno grado. Y envío un saludo muy especial a todos los estudiantes del Instituto José Antonio Domínguez. Y bueno, hoy vamos a mirar lo que es el tema de los polígonos regulares. Recordarán ustedes que el año pasado en octavo grado pues hicimos una introducción, ¿verdad?, acerca de lo que son los polígonos regulares. Y el día de hoy pues vamos a profundizar un poco este tema. Muy bien, entonces damos inicio en este momento. Estamos trabajando con lo que es la unidad número 6 de nuestro texto. Y el día de hoy pues vamos a trabajar con lo que son los polígonos regulares y el círculo. Entonces, iniciamos y nos dice, recordemos, clasifique las siguientes figuras en polígonos regulares, y no polígonos. ¿De acuerdo? Recordarán ustedes que el año pasado nosotros miramos lo que son los polígonos y algunas figuras que no son polígonos. Nos dice, un polígono es una figura formada por una línea poligonal cerrada. Entonces, si miramos el inciso A, por ejemplo, el inciso A, miren, es una línea poligonal cerrada. Entonces, el inciso A sí es un polígono. Entonces, solución. Los polígonos, por ejemplo, el inciso A, miren, aquí tenemos el inciso A. Luego el inciso B no es un polígono, ¿por qué? Porque no cierra aquí, ¿ve? Tenemos este espacio que no se cierra, entonces por eso no es un polígono, o sea que es una línea poligonal abierta y por eso no es polígono. El inciso C, ustedes podrán ver que tenemos un rectángulo y el inciso C sí es polígono, entonces escribimos acá C, inciso C. Luego con el inciso D, ustedes podrán ver que tenemos la forma de una luna. En este caso no es un polígono, entonces por eso no incluimos lo que es el inciso D. Luego el inciso E tenemos una especie de espiral aquí, de espiral, miren, podrán ver ustedes, y en este caso pues no cierra, de igual manera no cierra, entonces el inciso E no es polígono. Ahora, el inciso C es un triángulo, miren, y F, el inciso F es un triángulo y entonces ese sí es un polígono y por eso escribimos acá F. Luego el inciso C es una flecha, pero esta flecha cierra, entonces por eso el inciso G también es un polígono. Luego el inciso H, miren que el inciso H es bastante parecido al inciso B, con la diferencia que el inciso B aquí estaba abierto, pero el inciso H sí cerró. Entonces, en este caso, el inciso H sí es un polígono. Luego, el inciso I también es un polígono que, vamos a ver cuántos lados tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 lados, o sea que se convierte en un octágono y por eso también copiamos inciso I en este caso. Ahora, el inciso J también, miren, es una línea poligonal cerrada, entonces también copiamos inciso J. Luego el inciso K, que es un hexágono, también es un polígono. Y el inciso L, que en este caso el inciso L pues es un círculo, ¿verdad? Entonces en este caso no es un polígono. Entonces, ¿cuáles son los polígonos de todas estas figuras que tenemos aquí? El inciso A, el inciso C, el inciso F, el inciso G, el inciso H, ¿verdad? Luego el inciso I, el inciso J y por último el inciso K. Entonces estamos recordando todavía lo que son los polígonos. Ahora, nos dice acá, la figura de la derecha muestra los elementos de un polígono. Recordarán ustedes que un polígono pues tiene ciertos elementos. Por ejemplo, tiene lados, miren, aquí tiene un elemento que se le conoce como lado. En este caso, este polígono que tenemos aquí de color azul tiene 6 lados. Entonces, un lado, este es otro lado, miren, lado, lado y lado, o sea, son 6 lados. Luego los vértices, miren, vértice, vértice, vértice,
también tiene 6 vértices. Luego tenemos lo que es el ángulo exterior, que si nosotros venimos y extendemos, por ejemplo, este lado hacia acá, lo que está punteado o el segmento punteado es lo que se extiende. Luego acá también, miren, entonces aquí este ángulo en rojo que aparece aquí y este otro de acá también se les conoce como ángulos exteriores. Pero también el polígono tiene lo que son ángulos interiores, que son este que está marcado aquí en color azul, miren. O sea que tiene 6 ángulos interiores. Y también tenemos lo que son las diagonales. Por ejemplo, esta línea punteada en color rojo es una diagonal. Aquí nosotros podemos tener, vamos a ver, en este hexágono podemos tener 2 diagonales, ¿verdad? Veamos, 3. Porque si vengo yo y trazo esta diagonal de este vértice hacia este otro vértice, entonces aquí tengo una diagonal. Luego de este vértice a este vértice de acá tendría otra diagonal. Y de este vértice hacia acá tendría la tercera diagonal. Entonces, estos son algunos de los elementos de un polígono, por ejemplo, el lado, el vértice, los ángulos exteriores, ángulos interiores y también lo que son las diagonales, ¿verdad? Muy bien, polígonos regulares, sección número 1. En el ejemplo 1.1 tenemos esta tabla, por ejemplo nos dicen, se presentan los siguientes polígonos, completa la tabla. Por ejemplo, aquí tenemos polígonos, tenemos el grupo número 1 y el grupo número 2 de los polígonos. Y acá nos dice característica de acuerdo a la medida de sus lados y sus ángulos. Por ejemplo, aquí podrán ver ustedes que en este caso 2.2, 2.2, 2.2. O sea que los lados de este polígono son iguales. Que es un polígono de 3 lados, o sea, es un triángulo. Ahora, este polígono de 4 lados, miren, 2, 2, 2, 2. Y este polígono de 5 lados, 1.5, 1.5, o sea que cada uno de los lados mide 1.5. Entonces, ¿qué podemos decir? En este caso podemos decir la solución, miren, del grupo número 1. Las medidas de sus lados y ángulos son iguales. O sea, las medidas de los lados, miren, los lados de este triángulo son iguales, las medidas de este cuadrado son iguales, de este pentágono también las medidas son iguales. Y aparte de eso, aquí por ejemplo me está indicando, miren, recuerden que este símbolo me indica congruencia, o sea que este ángulo es congruente con este ángulo y también con este. Y aquí en este cuadrado pues tengo 4 ángulos rectos y ustedes ya saben que los ángulos rectos cada uno de ellos mide 90 grados, entonces son congruentes. Y aquí en el pentágono, miren, tengo los símbolos de congruencia, o sea que los ángulos son congruentes. Ahora, en el grupo número 2, ustedes podrán ver que no pasa lo mismo que en el grupo número 1, porque los lados de los polígonos del grupo número 2 son distintos, 2.21, 2.3 y 2, miren. Luego 2.23, 1.86, 1.81 y 1.92. Son distintos. Y aquí en este pentágono, porque es un pentágono, también, o sea, también los lados son distintos. Entonces, ¿qué podríamos decir del grupo número 2? Las medidas de sus lados y ángulos son diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros podemos notar. Ahora, en la guía que les asigné, a ustedes les aparece un cuadro similar a esto. Ahora, la respuesta ustedes deben escribirla aquí en este espacio en blanco. ¿De acuerdo? O sea que del grupo número 1, las medidas de sus lados y ángulos son iguales, tendría que ir aquí en este espacio en blanco. Luego del grupo número 2, que nos dice las medidas de sus lados y ángulos son diferentes, esa respuesta tendría que ir aquí en este espacio en blanco también. ¿De acuerdo? Entonces, proseguimos y nos dice que un polígono se nombra según el número de lados. O sea que al triángulo es el que tiene 3 lados, cuadrilátero el que tiene 4 lados, pentágono es el que tiene 5 lados, hexágono es el que tiene 6 lados, heptágono el que tiene 7 lados, octágono el que tiene 8, etcétera. Nos dice, o sea que el eniágono, por ejemplo, el eniágono es el que tiene 9 lados y el decágono es el que tiene 10 lados. Muy bien. Ahora, un polígono regular es un polígono que tiene todos sus lados congruentes y todos sus ángulos internos congruentes. ¿De acuerdo? Eso es un polígono regular, o sea que nosotros podríamos decir que en este cuadro que tenemos en la parte superior del grupo número 1, los 3 polígonos son polígonos regulares. ¿De acuerdo? Tengo un triángulo regular, un cuadrilátero regular y un pentágono regular. ¿Por qué? Porque en este caso la condición para que sean regulares es que todos sus lados son congruentes, o sea que todos los lados miden la misma longitud o tienen la misma longitud, miren,
Y eso sucede aquí. Y aparte de eso, todos los ángulos internos son congruentes. Por ejemplo, aquí ángulo interno y ángulo interno son congruentes. Lo mismo sucede en el cuadrado o en el cuadrilátero. Los ángulos internos son congruentes, miren. Y en el pentágono pasa lo mismo. Ahora, en el grupo número 2 no podríamos decir lo mismo. O sea que en el grupo número 2 sí son polígonos, pero no son regulares. En la guía les aparece a ustedes un cuadro similar a este en los ejercicios 1.1. O sea que este ejemplo que miramos de este cuadro les va a ser de utilidad a ustedes para que resuelvan los ejercicios 1.1. En el ejemplo 1 tenemos la siguiente situación. Nos dice, calcule la suma de las medidas de los ángulos internos de un pentágono regular. Luego, inciso B, la medida de cada ángulo interno de un pentágono regular. Entonces, dibujamos el pentágono. Miren, este es un pentágono. O sea, un pentágono regular es un polígono de 5 lados. Y recuerden que la cualidad es que los lados tienen la misma medida y los ángulos internos son congruentes. Entonces, nos dice la suma de los ángulos internos de un triángulo de 180 grados. O sea, en este caso, miren, ¿qué fue lo que hicimos? O lo que estamos haciendo. Por ejemplo, podrán ver estas líneas de color rojo que están aquí. Estas son dos diagonales que yo puedo trazar de este vértice hacia este vértice y de este vértice hacia este otro vértice. O sea que lo que he formado aquí son 3 triángulos. Miren lo que se forma. 1, 2, 3 triángulos. Ahora, nos dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. O sea que yo tendría 180 grados de ángulos internos de este triángulo, 180 grados de este otro y 180 de este otro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calcular la suma de las medidas de los ángulos internos del pentágono? Bueno, dos diagonales que parten de un mismo vértice dividen a un pentágono regular en 3 triángulos. Es lo que les mencionaba. Miren los 3 triángulos. Entonces, la suma de las medidas de los ángulos internos del pentágono es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos de los triángulos. O sea que vengo yo y digo, bueno, si la medida de los ángulos internos de este triángulo es 180, de este otro triángulo también es 180 y de este último de acá también es 180, entonces ¿qué hacemos? 180 grados lo multiplico por ¿cuánto? Por 3. Y 180 por 3 es igual a 540. Entonces aquí, en este caso, la suma, miren, la suma de las medidas de los ángulos internos del pentágono regular es 540, porque al multiplicar 180 por 3 es igual a 540. Ahora, en este caso también me piden lo que es la medida de cada ángulo interno de un pentágono regular. La medida de cada ángulo interno de un pentágono regular. Entonces, inciso B, como cada ángulo interno mide lo mismo, y el pentágono regular tiene 5 ángulos internos, será que, miren, los ángulos internos, ¿cuáles son? Estos de aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 ángulos internos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente dividimos los 540 grados, que es la suma de los ángulos internos de este polígono, lo divido entre 5. ¿Por qué entre 5? Porque tenemos 5 ángulos internos. ¿De acuerdo? Entonces 540 entre 5 es igual a 108 grados. Entonces, respuesta 108 grados. O sea que la respuesta al inciso A, la suma de las medidas de los ángulos internos de un pentágono regular, ¿cuánto es? 540 grados. Y la respuesta al inciso B, la medida de cada ángulo interno de un pentágono regular es 108 grados. Miren. Entonces, la suma total de los ángulos internos de un polígono que tiene n lados se calcula con la fórmula 180 por n-2. También se puede hacer, miren. Ahora, en este caso, ¿qué representa n? N representa la cantidad de lados. Por ejemplo, aquí tengo un pentágono, o sea, 5 lados. O sea que n es igual a 5. Entonces, ¿qué hacemos? 5 menos 2 es igual a 3. Y 180 por 3 es igual a 540 grados. ¿De acuerdo? Entonces, este ejemplo les va a ser de utilidad, jóvenes, para que resuelvan los ejercicios 1.2 de su guía. Así que tomen nota. Y de esta misma manera ustedes van a ir trabajando su guía, ¿verdad?